Escucha el siguiente texto bíblico. Salmo 77, 13. Tu camino, oh Dios, está en tu santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Así es. El santuario es un símbolo de la autoridad de Dios, de la presencia de Dios, de un Dios histórico, de un Dios personal. Y en este momento vamos a dirigirnos hacia el santuario. Para ello, quiero que pensemos en lo siguiente. En el santuario, el santuario estaba construido por diversos metales. Y uno de esos metales sobresalientes en todo el sistema del santuario terrenal, había un elemento especial, y es el elemento de bronce. Bronce. En cierto aspecto, o un aspecto espiritual, el bronce es un elemento que representa algo negativo. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a leer para comenzar Isaías 48:4. Isaías 48:4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Otra vez. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. La frente es de bronce. Sin embargo, hay otros dos términos que relacionan el bronce y se ayudan entre la idea, el significado que quiere decir el texto. Por ejemplo, dice, eres duro y barra de hierro. Aquí aparece el hierro y bronce. Tres términos que básicamente se refuerzan entre sí para expresar que el corazón del hombre es duro, es de hierro y tiene su frente de bronce. Bronce, hierro, que son elementos de dureza. Y en la frente, bueno, ¿por qué en la frente? Bueno, en la frente es el lugar donde nosotros tomamos decisiones. Es el lugar donde está la voluntad humana, donde está la conciencia humana. O sea que el hombre descrito con frente de bronce, barra de hierro y duro, es duro en su corazón. El bronce, una característica especial del bronce, bueno, no es que en sí el metal sea malo o sea del diablo, no. Más bien, este metal no es puro. Repito, el metal bronce no es puro. En realidad, el bronce es una aleación dura de cobre, que es puro, y zinc, otro elemento que es puro. Y este metal es muy duro.
Además, las características de este metal es que es muy resistente al fuego. No hay desgaste, no es puro, ni valioso en sí mismo, no se encuentra en la naturaleza. Es una, llamémosla así, una manipulación o una creación del hombre, si no estoy equivocado. Ahora quiero que vayamos y profundicemos más en el concepto del bronce como un elemento negativo. Es fuerte, ¿no? Es fuerte en sí mismo y espiritualmente podríamos pensar que tiene fuerza aparente, pero que carece de valor real espiritual. O sea, es como las obras propias. Ser duros ser duros o ser fuertes por nuestras, o ser buenos o ser justos por nuestras fuerzas. Jeremías capítulo 8, capítulo 6, versículo 28, dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Aquí aparece nuevamente características negativas con respecto al bronce como elemento. Rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptos. Y dicho sea de paso, estas características que acaba de mencionar son las características del carácter de Lucifer, de Satanás. Rebelde, porfiado o falso, anda chismeando o calumniando y está corrupto, o es, como dice aquí, todos ellos son corruptores, corrompen. Eso es exactamente y nítidamente el carácter de Satanás desde el cielo, levantando falso testimonio contra la justicia de Dios, contra sus mandamientos, contra su propio carácter. Es rebelde y su corazón es de bronce y hierro. Ahora también, en cierto sentido, el bronce era utilizado para hacer utensilios duros, valga la redundancia, para la utilización del hombre. Y saben una cosa, Génesis 4:22 nos dice quién es, o por lo menos quién fue el artífice o el creador de utensilios con bronce. Dice Génesis 4:22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tubal-Caín fue el creador de utensilios de bronce y también de hierro. Y no solamente utensilios como instrumentos o herramientas para la caza o para la agricultura, sino también armas de guerra, armas de dominio, armas de fuerza para subyugar a los otros hombres. Tubal-Caín. Nos dice Ezequiel 22:18, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo.
en medio del horno y en escorias de plata se convirtieron. El bronce es resistente al calor, es resistente al fuego y también es resistente al fuego de Dios, el fuego purificador de Dios. O sea que es duro en sí mismo, incluso para la obra del Espíritu refinador, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, este elemento con significado en cierto aspecto negativo, también se encuentra en el santuario. ¿Sí? Ni más ni menos que en el propio santuario mandado a construir a Moisés por el mismo Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de que aparezca un elemento negativo dentro del sistema del santuario? Ojo, dentro del sistema del santuario, pero no dentro del santuario. O sea que el bronce, y ustedes pueden corroborar esto en Éxodo 38, en Éxodo 27, donde nos habla que el atrio o la parte externa o exterior del santuario estaba hecho de bronce. Los postes, las bases y los muebles también tenían este elemento, el bronce. ¿Por qué? El bronce, en resumidas palabras, representa la dureza del corazón del hombre, la justicia del hombre, la justicia humana, un corazón que es resistente a la corrección, o sea, un carácter que no es o no es posible regenerarse por la obra del Espíritu Santo, un corazón que está impuro. Entonces, en ese ambiente del atrio, recuerden que en el atrio estaba el lavacro y estaba también el altar del sacrificio. Y enfrente estaba la puerta al santuario propiamente. Y como mencioné, ustedes pueden estudiarlo también, estaba hecho de bronce. Entonces, en ese ambiente de justicia humana, en ese ambiente de dureza del corazón del hombre, Dios el Padre entrega a su Hijo para realizar una obra en el lugar del atrio. Y solo quiero hacer este comentario de mi propia cuenta. Es una reflexión o una pregunta que yo me hacía. Me preguntaba, ¿por qué en el atrio no se dice que es santo? ¿Por qué el edificio propiamente dice lugar santo y lugar santísimo? Pero ¿por qué el atrio no se le atribuye, o no sé, el elemento de santidad? ¿Por qué? Ahora entiendo un poco mejor al entender el significado del bronce en relación con el atrio y la justicia del hombre y la justicia de Dios. Y ya entrando en tema de justicia, si ustedes han estado con nosotros en los últimos temas, sabrán que hemos hecho una diferencia entre la justicia del hombre, que es la justicia de Satanás, que dice que la justicia de Dios no se puede mezclar con misericordia. Entonces, el juicio de la justicia o de la mentalidad del hombre o de Satanás se ejecuta en el atrio.
Ahora lo veréis. Así que Dios trae a su Hijo al atrio, ¿no? Lo presenta y nosotros lo sacrificamos. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, o que carga sobre sí el pecado del mundo. Y pensando de esta manera, sabemos que en el atrio, ¿qué es lo que se hacía? Especialmente sobre el altar del sacrificio. Su nombre lo dice, sacrificio. Se sacrificaban los animales, becerros, ovejas, etc. Entonces aparece un elemento que es sangre. Sangre. En realidad, el atrio representa el inicio del camino de la salvación y de la revelación del carácter de Dios, pero también al mostrarse el carácter de Dios, también aparece de forma nítida el carácter del hombre y el carácter de la justicia de Satanás. Así como vimos en el estudio pasado, golpear la roca una vez representa la justicia del hombre, demandando la bendición de Dios a través de la violencia y el derramamiento de sangre incluido. Y después Dios le ordena a Moisés, háblale a la roca, que es la justicia de Dios otorgada por misericordia. Igualmente, ahora Cristo aparece, el Padre trae a su Hijo unigénito. Y la justicia del hombre, ¿qué es lo que hace con él? Lo sacrifica, lo degolla y derrama la sangre del Hijo de Dios. Ahí aparece la lógica o se satisface o se ejecuta la lógica de la justicia o el castigo de la justicia del hombre. En realidad, la obra del Padre y de Dios en el atrio al entregar a su Hijo es solo el inicio de la revelación de su carácter. Y sabemos que Cristo manifestó el carácter del Padre en vida, pero también en la cruz, en su muerte. No fue un fracaso la muerte de Cristo, no fue un fracaso. Fue el camino de Dios, o mejor dicho, fue consintiendo Dios el camino del hombre, que era la ejecución de su justicia, que es derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. O sea, en el atrio, en el altar del sacrificio, la justicia del hombre consiste en que aparezca un sustituto, sustitución penal, en la que alguien tiene que morir para que el hombre pecador pueda vivir. La sustitución penal. La pregunta que me viene ahora es ¿por qué Dios permite un atrio así? Con esa logística. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el hombre engañado, el hombre con tinieblas en su mente, no estaba listo para ver a Dios tal como Él es directamente.
el sistema del sacrificio o el sistema de los sacrificios era una sombra, ¿no? Era una, digamos, era el inicio de la revelación, pero aún no era la imagen perfecta de, de lo que Dios quería revelarle a su pueblo. Dios quería que ocurriera un cambio de corazón del hombre, de un corazón de bronce, un corazón con una justicia, la justicia que Satanás dijo que era justicia, pero que finalmente es una justicia de muerte, la muerte del Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios desea que nosotros seamos libres de esa mentira. Dios desea que seamos libres de esa mentira. Dios deseaba que los hebreos, que los israelitas sean o fueran libres de esa falsedad. ¿Y de qué manera? Presentando su misericordia allí mismo donde ellos estaban ejecutando su propia justicia. Entonces, en resumen, la obra del atrio representa la justicia del hombre. ¿Basado en qué? Basado en juicios exteriores, en castigos visibles, en sacrificios literales que representaban el castigo del hombre sobre Cristo. Y que, aunque no es la presentación del carácter final de Dios, porque después viene el lugar santo y el lugar santísimo, donde hay una luz mayor sobre el carácter de Dios, esta parte del atrio, llamémosle así, es una adaptación de Dios a la debilidad humana o a la impotencia del hombre para poder ver lo que es Dios y quién es Él, y también el carácter de su ley. Y dicho sea de paso, el carácter de la ley de Dios no son 10 órdenes escritas, es Cristo, el carácter de Cristo. Entonces Dios condesciende o condescendió al usar el lenguaje del sacrificio. En realidad no era porque su carácter fuera matar, sino porque el hombre solo podía entender justicia como derramamiento de sangre. Entonces el atrio de bronce era una escuela, llamémosle así, visual, de justicia externa, satisfaciendo la justicia del hombre. Hasta que el alma pudiera avanzar al lugar santo, lugar santísimo, donde es un lugar de oro, donde se revela el verdadero carácter de Dios, que es amor y restauración. En conclusión, Jesús en su muerte fusiona los símbolos del atrio en sí mismo. Su sangre justifica, su agua purifica, su espíritu vivifica. Esto muestra que el plan de la redención no solamente es un asunto legal, y esto me gusta repetirlo porque nuestra mente de justicia falsa tiende a ser legal, simplemente perdonar, borrar e irse. Pero no,
La obra de la verdadera justicia de Dios es la obra del Espíritu Santo, que es transformar, nacer de nuevo o dar vida, vida eterna. Que tengamos un corazón no de bronce, sino un corazón de oro, purificados por su Espíritu. La obra del atrio no es una obra en vano, es una obra muy importante, donde se revela el inicio del camino de Dios, que nos muestra o donde revela su verdadero carácter de amor, misericordia y verdadera justicia.